Que la gloria de Dios se manifieste poderosamente sobre este pueblo que clama a Él. Es una promesa bíblica plasmada en el libro de las Crónicas. Si mi pueblo se humilla y de corazón se convierte a mí, yo perdonaré sus pecados, escucharé su clamor y sanaré su tierra. Esta es la ocasión en la que un pueblo arrepentido se acerca al Señor. Quiere volver de todo corazón al Dios que lo llamó, lo consagró, lo eligió y que por muchas razones nos hemos apartado de Él. Pero es esta circunstancia histórica la que nos está llamando. Qué desperdicio si pasáramos por toda esta contingencia y que no hubiéramos interiorizado, que no hubiéramos reflexionado sobre nuestra urgencia de convertirnos, si no hubiéramos mirado hacia la necesidad que nos rodea, si no hubiéramos aprendido a jerarquizar lo más importante en la vida, si no hubiéramos estimulado nuestra creatividad para aprender nuevas formas de salir adelante. Este tiempo definitivamente es un tiempo de gracia, un tiempo de renacer. No quiero decir que sea un tiempo fácil, pero sin duda tiene que ser un tiempo donde la misericordia de Dios se manifieste poderosamente. Vamos pues iniciando en oración para que hagamos con fruto este momento de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos delante de ti a nuestras familias, cada una con sus propios problemas, fortalezas y desafíos. Tú que conoces la batalla que cada uno está librando en estos momentos, permite que en este momento de reflexión compartida podamos mostrarte humildemente nuestra necesidad, para que al reconocerla nos dejemos iluminar por ti y seamos amados por la fuerza de tu amor misericordioso. María Santísima, ven e intercede por nosotros, así como intercediste por los novios en Caná, a quienes también se les acaba el vino de la alegría y la esperanza. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro tema de hoy, misericordia quiero y no sacrificios. Vamos a empezar con este planteamiento. Una persona que es indiferente hacia lo religioso, y no solo indiferente, sino hostil, que ve con desagrado, que no soporta el tema religioso, no soporta que le hagan ir a la iglesia, pues en estos momentos no, ya sé, pero antes, que le inviten a que rece el rosario, ni siquiera a bendecir los alimentos, que se fastidia cuando aborda temas religiosos o se pone especialmente agresivo al momento de debatir contra asuntos religiosos. Bueno, ¿qué pensaríamos de esa persona? ¿Qué asumiríamos de él? Pues es una persona que en su casa no le inculcaron el amor a Dios, no le enseñaron a orar, no le enseñaron el respeto por lo sagrado. Sin duda que en su casa no le procuraron esa buena formación. Bueno, puede ser, pero
También hay otra posibilidad. No es que no haya tenido una familia fervorosa. Puede que esa persona haya tenido una familia demasiado fervorosa, una formación demasiado rigorista en el aspecto religioso, y que por lo mismo haya desarrollado un caparazón que lo bloquea en todas las cuestiones de la fe, que le hace sentir desagrado cuando le hacen referencia a Dios y a la iglesia. No lo soporta y más bien es agresivo contra todo eso. Y sobre esto quiero reflexionar en este primer momento de ver con los ojos del Padre. Una realidad en la que dudo mucho que haya una sola familia que no tenga a más de algún familiar con estos síntomas, que no quiere saber nada de su religión, con el que se tienen frecuentes debates y discusiones que llegan hasta grados muy hirientes cuando se toca el tema religioso. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, generalmente es en la infancia donde se aprende o a amar nuestra fe o a rechazarla. Y el caso de muchos que terminan rechazándola, cuando ya tienen la edad de elegir, es que el estilo rigorista por el que fueron formados les hizo tener una imagen muy distorsionada del Dios de la misericordia que Jesús nos enseñó. Ahora está de moda esa palabra tóxico. Ahora todo es tóxico. Hay gente tóxica, hay trabajos tóxicos, hay ambientes tóxicos. Ahora a todo se le pone ese apelativo de tóxico. Y podemos hablar también de una religiosidad tóxica. Pues sí se podría pensar que hay ciertos estilos de formación en el seno familiar que intoxican tanto el alma de una persona que llega una de dos, como ya mencionamos, que llega un momento en que no quiere saber nada, o bien que crece con una religiosidad que de veras le intoxica, porque es una religiosidad centrada en el miedo, en la culpa. Son personas acomplejadas, personas atormentadas, personas con grandes heridas causadas precisamente por su formación religiosa. Y con esto no me estoy queriendo echar tierra yo solo. Se trata de entender que la buena nueva de Jesucristo es un llamado a la libertad, a la sanación, un llamado a vivir centrados en el amor, en la fe, la esperanza. Pero cuando en nombre de la religión de Cristo se lleva una formación particularmente tóxica, donde no se transmite la buena nueva de Jesús, sino se transmite lo distorsionado de uno mismo, en nombre de Dios, lo que formamos son personas así, acomplejadas, atormentadas, manipuladoras, muchas veces hipócritas. Y eso es lo que hoy reflexionaremos. Ver el estilo en el que fuimos formados y cómo esto pudo habernos afectado en nuestra forma hoy de vivir la fe. Vamos a ver algunos puntos que nos pueden dar la referencia de si vivimos en nuestro hogar una formación tóxica en la fe. Es cuando en casa, más que fe, vivimos un fideísmo. Es decir, cuando todo es atribuido a la voluntad de Dios. Bueno, como personas creyentes sabemos, nada sucede sin que la providencia de Dios así lo designe. Pero ese fideísmo anula por completo la libertad humana, la propia responsabilidad. Entonces, todo es atribuido a la voluntad de Dios, pero especialmente las cosas malas, ¿verdad? Cuando decimos es que hay que aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad que generalmente nos estamos refiriendo a algo negativo?
nos estamos refiriendo a un accidente, a una enfermedad, a la pérdida de un ser querido, a un fracaso, a una quiebra, a algo que no pudo ser. Y casi siempre eso es atribuido a la voluntad de Dios, al que le decimos, Señor, pero ¿y por qué me tienes tan mala voluntad? Como si Dios se complaciera solo en hacer sufrir a los que ama. Como si ese Dios bueno del que hablamos sea un Dios bueno pero de a mentiritas, porque cómo le gusta hacernos sufrir, arrebatarnos a los que amamos, destrozar todo lo que hacemos. Que si queremos hacer la voluntad de Dios, necesariamente tiene que ser deshaciendo lo que nosotros queremos. Por supuesto que hay que buscar la voluntad de Dios, pero pensar que siempre es autosabotearte en todo lo que haces, eso puede llegar a ser enfermizo. ¿Verdad que en toda familia creyente que se respete, sobre todo las de antes, abundaban frases como si Dios quiere, si Dios nos da licencia, si Dios lo permite, si Dios nos lo concede, si Dios no dispone otra cosa, Dios mediante? ¿Eso está mal? No, para nada. Pero ¿verdad que en todo esto va de trasfondo cierto fideísmo, donde la propia responsabilidad no entra? Todo sucede porque Dios es una especie de titiritero que desde el cielo estará moviendo los hilos y casi siempre en nuestra contra. Se vive una religiosidad tóxica cuando se habla demasiado del pecado, de la culpa, del castigo, del infierno, y prácticamente nada de la buena nueva, de la salvación, de la misericordia. Por supuesto que no digo que no hay que hablar de la gravedad del pecado. Por supuesto que hay que señalarlo fuerte y claro. No estoy diciendo que hay que tapar o negar la realidad del infierno. Por supuesto que debe estar claro y manifiesto para todo creyente, porque así Jesús lo dispuso. Pero ¿no se nota en algunos ambientes que parece el tema casi exclusivo, que no se considera otro aspecto de la vida cristiana que no sea el sufrimiento, la abnegación, la penitencia, el dolor y la pena, la condenación? Y la posibilidad de salvarse es prácticamente nula. Veamos que algunos sí desarrollan hasta cierto complejo, hasta cierto estado de angustia permanente, porque se presenta la salvación como algo prácticamente imposible, porque nunca se habla de lo que es el verdadero eje de nuestra fe, que es la gracia, la salvación, la misericordia. Ese es como tema superado, un tema que quizás se ve por encimita, pero siempre se le ponen altas dosis de ese rigorismo centrado en la condenación. Se presenta a Dios como aquel ser que es tan bueno, que nos ama, pero se le atribuyen cualidades de un ser demasiado irritable, vengativo. De veras que de Dios llegamos a decir cada cosa que no diríamos de ninguna persona decente. Decimos que Dios está eternamente enojado. Oye, pero ¿a quién le dura el coraje eternamente? Decimos que Dios no va a dejar impune la más mínima falta, la más mínima fragilidad. Oye, pero si hasta uno como ser humano tan imperfecto llega a ser comprensivo y misericordioso, vamos a suponer que Dios es alguien tan intransigente, vengativo, alguien que está así como al estilo de los dioses antiguos de nuestros antepasados, sedientos de sangre, sedientos de sacrificios, que solo lo podemos saciar con la sangre de las víctimas. Pues ni que fuera Huitzilopochtli, ni que fuera algún dios sediento de sangre. ¿No ese es el Padre misericordioso del que Jesucristo nos habla? ¿No es un tipo vengativo, irritable, sentidito, rencoroso, y que además, ¿tú qué pensarías de una persona que a los que ama los hace sufrir? Eso, ¿sabes cómo se llama? Sadismo.
¿Y eso se lo atribuimos a Dios? Cuando hacemos demasiada insistencia que la única forma de agradar a Dios es con nuestros sufrimientos, de modo que algunos, además de los sufrimientos que la vida ya nos da, se buscan autoinfringir sufrimientos y quererlos imponer a los demás. Ojo, no estoy diciendo que no tengan valor nuestros sufrimientos ante Dios. Por supuesto que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero una cosa es que por el amor que me inspira ver a Cristo crucificado por mi amor, voy a asumir los sufrimientos que me vengan, sobre todo por su causa, con valor, con amor, todo por amor a Él. Y otra cosa es creer que la única forma en que puedo agradarle y que puedo salvarme es autoinfringiéndome todo el sufrimiento posible y predicando por todas partes que la felicidad está prohibida. Eso es diferente. Lo otro es fruto de una religiosidad tóxica. Cuando la doctrina debe ser aceptada sin el más mínimo discernimiento ni razonamiento crítico, pero no hablo de la sana y sólida doctrina de la Iglesia. Cualquier revelación privada, cualquier dicho de algún iluminado, cualquier cadenita que llegue por las redes sociales y que diga que la Virgen dijo que va a haber no sé qué catástrofes, que si no hacemos tales oraciones o tales penitencias, los males se van a venir sobre el mundo. Cuando en casa se nos enseñaron que esas cosas se deben hacer sin el más mínimo discernimiento, cuidado. Sobre todo con las revelaciones privadas. Yo recuerdo en mi infancia, cuando me hacían leer los folletitos sobre ciertas apariciones marianas que hablaban de un inminente castigo, del inminente fin del mundo. Yo recuerdo los episodios de angustia que tenía cada vez que involuntariamente pensaba una mala palabra o cómo me preocupaba el escuchar a un compañerito de la escuela decir una palabrota. Yo pensaba que cállate, va a ser más severo el castigo de Dios. Realmente, en una etapa de mi vida yo vivía atormentado por los escrúpulos de un Dios tan irritable y vengativo como el que me enseñaron. Una clásica de la religiosidad tóxica es cuando se dice que se tiene que aceptar con cristiana resignación la cruz que Dios te impone. Y en el caso muy concreto de las personas que están casadas con un tipo abusivo, golpeador, alcohólico, ¿cuál era el decir de los padrecitos? Hija, es tu cruz, tienes que aguantarte para salvarte, ni modo. Esa es la cruz que te tocó. Bueno, mis respetos para aquellas mujeres que de veras cómo aguantaron por amor a Dios, por amor a su familia, o yo no sé si porque no tenían otra opción, pero fueron fieles a las promesas de su matrimonio. Pero pensar que Dios quiere una vida miserable al lado de una persona abusiva que pisotee tu dignidad, pensar que eso es el destino para el que Dios te creó, no es algo compatible con lo que Jesús enseña, definitivamente. Una religiosidad tóxica es cuando se inculca un perfeccionismo casi neurótico, todo en búsqueda de agradar a Dios. Cuando nos comparamos con los santos, pero los santos como los relatan en sus biografías, que eran totalmente admirables, pero para el ser humano promedio prácticamente inalcanzables. Su estilo de vida, sus penitencias, su rigorismo, su humildad, el que prácticamente nunca tenían una imperfección, una sola. Al querer imitar esos modelos de vida, que el mismo Papa Francisco nos lo enseña en su documento sobre la santidad, muchas vidas son para admirarse, mas no para imitarse. Pero al no ser iguales que una Santa Catalina de Siena, que una Santa Teresa de Jesús, que un San Martín de Porres, que un San Juan de Ávila, pues se llega a caer en una angustia de que Dios nos está viendo, pero nos está viendo así como alguien que, mira, ya te vi, Y sentimos sobre nosotros esa mirada reprobatoria.
de que Dios nos estará diciendo, siempre insatisfecho, siempre enojado con nosotros. Y eso también nos lleva a un estado permanente de angustia. Un síntoma de esto es cuando se toma abusivamente el sacramento de la reconciliación. Un cristiano busca la confesión como un sacramento que es un camino de conversión, es un encuentro con la misericordia de Dios. Pero alguien ya afectado por una religiosidad tóxica, que busca casi compulsivamente la confesión 3 veces por semana, 4 todos los días, hasta varias veces en un día, y todo por algo que no llega ni a pecado venial, pero que se siente en la angustia de que está manchado. Entonces necesita tranquilizarse esa ansiedad que le da su conciencia, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que Dios le puede castigar en cualquier momento. Necesita tranquilizarlo y por eso recurre a la confesión de una forma enfermiza. Y eso no habla de una espiritualidad sana y liberadora. ¿Cuántos síntomas de estos descubres en ti? Cuando se nos inculca todo es pecado, todo es cosa del demonio. Y de veras, cuánta gente que ve diablos en todas partes, en todas las cosas, y todo es del diablo. Pues, oye, y sobre todo, cuando todo esto nos hace ver a las personas con un juicio muy implacable. Cuando nosotros nos sentimos buenos, puros, y con esto nos autorizamos a ser jueces de los demás y podemos decir quién es digno y quién no de acercarse a Dios. Cuando a personas en una situación muy difícil, una situación no cristianamente ideal, por ejemplo, una madre soltera, una divorciada, alguien en una situación no tan ideal, la rechazamos, la corremos de casa, la etiquetamos, le prohibimos el paso, no la tratamos con misericordia. Es aquí donde debemos aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Para irnos al corte, te dejo reflexionando las siguientes preguntas. ¿Conoces a alguien que, a pesar de provenir de una familia muy católica, vive totalmente apartado de su religión? Realmente dudo que no conozcas a alguien. ¿Qué tan religiosa era tu familia? ¿Cómo fuiste formado en el seno familiar? ¿Y eso cómo influyó en ti? ¿Cómo influyó en la forma en que vives la fe ahora? ¿Eres herencia de la fe que te enseñaron tus padres? Y, ay señora, sé que les va a doler esta pregunta. ¿Qué tan frecuentes son entre padres e hijos las discusiones por temas religiosos? Vamos masticando estas preguntas. En breves minutos continuamos con esta reflexión. No te vayas.
Parafraseando la canción de Martín Valverde, aún en la tormenta, aún cuando todo está mal, te alabo en verdad. El domingo en el Santo Evangelio, nuestro Señor Jesús nos hacía la invitación para que fuéramos adoradores en espíritu y en verdad. Y es que nosotros no nos podemos dejar conducir y llevar por el pesimismo, sino que siendo adoradores en espíritu y en verdad, podamos contagiar a los demás con un espíritu de alegría. ¿Y qué nos da la alegría? Esa fe, esa esperanza de alabar, de bendecir y de adorar al Señor, aún en los momentos de dolor y dificultad. Porque el verdadero adorador es aquel que ora o hace de su vida una oración. Y la vida no solamente la compone en los momentos de gozo, de alegría, sino en los momentos de dificultad, de dolor, de incertidumbre. Por eso hoy es el día de alabar, de adorar y de bendecir al Señor, aún en medio de las dificultades. Alaba al Dios de la esperanza. Alaba al Dios de la vida, y el Dios de la vida y el Dios de la esperanza, que quiere que tengamos vida y vida en abundancia, te va a llenar de paz, te va a llenar de gozo, aún en medio de la tormenta. Nuestro Señor nos ama infinitamente y nos quiere llenos de paz y de gozo. Que el Señor te bendiga. En el marco de la Jornada Nacional Penitencial, únete a la Hora Santa presidida por el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega. Este viernes 3 de abril, en punto de las 12 horas, tiempo del Centro de México. María Visión, la caridad nos une. Después de haber visto con los ojos del Padre esta realidad de la que todos participamos de alguna manera, toca ahora juzgar con los criterios del Hijo. Vamos a la iluminación de la palabra de Dios. Para eso veamos un hermoso episodio del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Jesús irrumpe en una cultura demasiado religiosa, extremadamente tradicionalista, rigorista,
Y si Jesús tiene problemas es porque rompe esquemas. Al tener cercanía con la gente que las personas muy piadosas consideraban indignos, impuros, pecadores, como era el caso de la cercanía que tenía con los publicanos, que eran la clase más despreciable, sobre todo entre los más religiosos. Y Jesús quiere hacer particular énfasis en el mensaje de Dios, de que precisamente por ellos ha venido. Ustedes, la gente religiosa, rechazan al pecador, asumiendo que solamente ustedes son los agradables a Dios. Pero ustedes no se ponen a pensar que Dios ama a todos y que no quiere que ninguno se pierda. Y aquellos que no lo buscan, pues Él mismo ha venido a buscarlos en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es la mano que Dios tiende a los pecadores. Es el rostro de la misericordia de Dios. No es el Dios inalcanzable del que hablaban los fariseos, del que había que estar tan puros para ser dignos de acercarse de lejos a Él. Es el Dios que sale, que se ensucia las manos, que es capaz de hacerse como uno de ellos, no en el pecado, pero sí en la cercanía, sí en la comprensión y la empatía con el pecador, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Aquí Jesús rompe el esquema que muchos tenían de que parece que Dios se afana en condenar a la gente. Más bien, que uno de sus hijos se condene sería el fracaso del designio de Dios. Sería lo último que Dios quiere. Y tan así quiere evitarlo que manda a su propio Hijo para ir al encuentro del pecador. Entendamos que lo opuesto del cristiano, pensaríamos, ¿qué es lo opuesto a un cristiano? ¿Un ateo? No, fíjate que no. Lo opuesto a un cristiano no es un ateo, es un fariseo. El fariseo es el que va en el lado completamente opuesto del espíritu de Jesucristo. El evangelio de Jesús es el de la gracia, el de Dios que es amor, que es un Padre misericordioso que busca y acoge al pecador, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, que viene a centrar nuestra fe no en el pecado, sino en el amor. Este es el eje, el distintivo del discípulo de Jesucristo. Y bien, nosotros, ¿cuándo podemos descubrir este espíritu fariseo en una familia tan cristiana, tan católica? Irónicamente, podemos toda nuestra vida navegar con bandera de que somos de Jesús, de que amamos a Jesús, de que todo en nosotros gira en torno a Jesús, pero puede que vayamos en una dirección muy opuesta al espíritu de Jesús cuando vivimos la fe al estilo fariseo, inclinados demasiado al devocionalismo. Creemos que dependemos más de los rezos que hacemos y de las devociones que tenemos, centrados solamente en evitar el pecado por temor al castigo divino, pero olvidándonos o minimizando la dignidad de la persona humana, la misericordia hacia el pecador. Cuando el ser personas creyentes, fíjense en esto, nos vuelve cerrados, soberbios, acomplejados y fanáticos. Oye, cuando el fruto de haberte encontrado con el Señor debería ser que te vuelvas una persona tan libre, tan feliz, tan solidaria, tan caritativa, tan madura. Ese debería ser el fruto de aquel que se ha encontrado con el Señor. Entonces, ¿por qué muchos que han tenido demasiado acercamiento a su fe, el fruto es que se vuelven más soberbios, más duros, más intransigentes, más incongruentes, más atormentados y más hipócritas? En tu propio caso, ¿cuál es el fruto de toda la formación religiosa que has tenido? Nos encontramos en una época donde hay
una enorme brecha generacional, que ya no es brecha, más bien se ha convertido en un abismo. Ya no es nada fácil que los jóvenes hereden las convicciones de fe recibidas de sus padres. Ahora, los que ahora son niños, si reciben alguna formación cristiana, es de parte de los abuelos. Y de por medio tienen muchas veces a los hijos que por la indigestión espiritual que les causaron sus padres, ellos ya no quieren saber nada de su religión y por lo tanto son los que van a contracorriente de lo que quieren inculcarles los abuelos a los hijos. Bueno, dime si en casa no enfrentas tú el mismo problema. Imagínate si la enseñanza de la fe resultó una fuente de traumas, sobre todo si hay incoherencia en aquellos que enseñaron la fe o que la representan, sacerdotes, las monjitas del colegio, las catequistas, los líderes, los padres y abuelos que son tan piadosos, pero muchas veces muy duros, muy intransigentes, que corrieron a la hija que se embarazó, que no dejan entrar a la casa a una hija en situación de divorciada vuelta a casar. No digo que se tengan que promover o aplaudir estas cosas, pero el tratar sin misericordia a quien vive una situación de estas es precisamente lo que nos vuelve incongruentes. Actuemos ahora bajo el impulso del Espíritu Santo, basados en aquel pasaje de Gálatas 5:23. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Estos son los frutos que deberían reflejarse en una familia auténticamente cristiana. ¿En tu propia familia se nota todo esto? ¿Hay amor entre ustedes, comprensión, paciencia, tolerancia, modestia, dominio de sí mismos? Qué ironía que en una familia muy religiosa lo que hubiera son gritos, humillaciones, soberbia, manipulación, nada de caridad, cerrados ante las necesidades del prójimo, pereza. Sobre todo, cómo se vive en la familia una actitud misericordiosa, que es la prueba más excelente del espíritu cristiano. Recordando que Dios quiere misericordia y no sacrificios, que es el amor, no tanto las devociones y escapularios que traigamos, lo que nos identifica como discípulos de Cristo, imitando al Maestro, que fue misericordioso, no permisivo, misericordioso con el pecador. A ver, preguntémonos, ¿en casa somos rencorosos y fácilmente nos distanciamos por pleitos, nos dejamos de hablar, corremos de casa? ¿Se tiene una actitud condenatoria hacia alguien que vive en una situación irregular? Ahora, también preguntémonos seriamente, tú mismo, ¿necesitas sanar heridas de tu pasado que te haya dejado una formación en la fe demasiado rigorista? ¿O por los malos testimonios de los que te la enseñaron? Quizá tú tienes grandes heridas. Tú eres muy buena persona, pero no te enseñaron a valorarte ni a quererte. Porque te enseñaron que tú no debes ser egoísta, porque eso desagrada a Dios. Y tú, por supuesto que no querías desagradar a Dios. Pero ese afán de no ser egoísta te llevó a aprender, o más bien a no aprender a decir no. Por lo tanto, tú tenías que acceder a todo, tenías que dejarte manipular por los demás, no podías pensar en ti mismo porque eso era egoísmo, tenías que aceptar cosas que no querías hacer o que no tenías por qué hacer, y
los demás sabían chantajearte, sabían hacerte manita de puerco, pegándote donde más te dolía. Y tú que eres tan persinada, y yo pensé que tú ibas a ser más buena. Acuérdate que Dios no le agrada eso. Cuando ya te decían eso, te hacían sentirte tan culpable que a todo terminabas diciendo que sí. Quizá creciste sintiéndote tan poca cosa, porque te enseñaron que la humildad es el desprecio de ti mismo. Hay que entender que el desprecio a uno mismo no significa el decir yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, yo me pisoteo, yo nunca serviré para nadie, yo no soy valioso. Algunos precisamente en su fe les enseñaron eso. Les enseñaron a sentirse culpables al recibir una felicitación. Les enseñaron que era soberbia el aceptar que hacían algo bien. Por eso les enseñaron a ocultar sus talentos. Les enseñaron a vivir negándose todo, porque era la única forma de agradar a Dios. Y ahora se sienten tan limitados y tan culpables para disfrutar las cosas sencillas y legítimas que da la vida. Quizá precisamente por todo lo que les obligaron a negarse de una forma no sana, después se desbocaron y cayeron en excesos mucho peores. En fin, lo ideal es que una persona que ha recibido la buena noticia sana sus heridas, sana su pasado, sana sus traumas, perdona a todos aquellos que le hayan herido u ofendido. Pero muchas veces cuando la fe no se enseña como una buena nueva, puede ser fuente de muchas heridas, de muchos traumas, de muchos complejos. ¿Cuáles de ellos descubres en ti? ¿Cuántas veces has sentido la mirada de Dios como alguien que siempre te reprueba, que siempre te condena? Y te cuesta mucho entender que Dios es amor, pero que te ama de a de veras, que su perdón no es de a mentiritas ni provisional, que es completo, que es real. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe gira más en el temor que en el amor? Recuerda lo que dice la palabra de Dios en la carta de San Juan: el amor expulsa el temor. El Señor no quiere que le temamos, quiere que confiemos, quiere que le amemos. Pero eso no es posible si únicamente vivimos con el temor a ser condenados y castigados por todo. Y resulta que Jesús viene a revelarse como un Dios más humano que mucha gente tan religiosa que desprecia todo lo humano en lo que Dios ha querido encarnarse. Hoy es un día para sanar esas heridas, porque irónicamente, aunque pueda ser una persona totalmente formada en la fe, puede que todavía no se te haya anunciado la buena nueva. Puede que seas catequista, religiosa, padrecito u obispo, y todavía no hayas tenido tu encuentro personal con el Dios de la misericordia. Este tiempo será un tiempo de gracia, en el que podemos tener ese encuentro con el Dios vivo, con el Dios del amor que Jesucristo nos vino a anunciar. Descubramos cuántos rasgos del espíritu fariseo hemos tenido en nuestra religiosidad y busquemos conocer la buena nueva de Jesús, ya no basándonos tanto en ciertas devociones particulares o revelaciones privadas, sino en el espíritu del Evangelio, que es donde encontraremos la pureza de la buena nueva. Saber que Dios te perdona y aprender a perdonarte a ti mismo, aprender a aceptarte, claro, luchando contra el pecado y buscando siempre la perfección cristiana, pero no cayendo en ese perfeccionismo que es angustiante y que además, ¿cómo le friega la vida a los demás? ¿Cuántos que por su excesiva religiosidad crecieron sin creer que tenían derecho a ser felices,
Hoy déjame decirte, no tienes derecho a ser feliz. No, no tienes. Tienes obligación de ser feliz. Oye, sí, porque si no eres feliz, te la pasas amolando la vida a todos. Tienes la obligación de ser feliz. Claro, no centrar tu felicidad solo en las cosas materiales, no centrar tu felicidad en el pecado, en la venganza, en esas cosas efímeras. Busca la felicidad en el Señor, pero esa felicidad es de a de veras, y esa felicidad es una explosión de amor y de alegría con la que debemos empapar el mundo. ¿Crees acaso que los primeros cristianos iban con las caras largas y anunciando la fe de un modo tan rigorista como a muchos nos las enseñaron? Simplemente no hubiera sido ninguna novedad en la cultura en la que vivió Jesús. Precisamente, ellos anunciaban la conversión, que es un cambio de mentalidad. Muchos no se han convertido todavía, aunque sean buenas personas, precisamente porque no han tenido ese cambio de mentalidad, porque todavía no instalan en su mente ese software que es la vida nueva en Cristo. ¿Crees que este será tu momento de llegar a esto? De llegar a esta conversión de tu mentalidad, de tus criterios, para vivir conforme al Evangelio de la gracia, de la misericordia. Bien, concluyamos reflexionando las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos debo sanar de mi persona sobre la imagen de Dios que recibí en casa? ¿Qué desafíos tenemos hoy para inculcar la fe a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos tener a nivel personal y familiar un redescubrimiento de la alegría del Evangelio? Si la familia cristiana es generadora de personas realmente enamoradas del Evangelio, con gran fortaleza espiritual y madurez humana, esa que da el genuino encuentro con Cristo. Si nuestra fe es fuente de entendimiento, de comunión, de misericordia, entonces esta fe va a ser el legado más precioso que dé la familia. Entonces, la fe no va a ser algo de lo que los jóvenes quieran deshacerse en cuanto ya pueden emanciparse de sus padres. Si muchas veces sus hijos ya no los quieren seguir a la iglesia ni a rezar, y tú te preguntas, ¿pero qué hice mal? Pues evalúate. Muchas veces, sí, no es que tú hayas hecho mala labor, pero mírate. Le doy la razón a algunos hijos que podrán decir, oiga mamá, disculpe, pero ¿quiere que sea igual de religioso que usted para ser igual de culposo, de acomplejado, de manipulador que usted? No, gracias. Mejor así estoy bien. Veamos si nuestra fe es esa fuente de alegría, de misericordia y de gracia. Entonces, la familia y quienes nos conozcan querrán decir, oye, ¿cómo le haces tú para vivir así? Quisiera conocer a ese Dios que te ha transformado tanto y que es fuente de tanta paz y de tanta luz en tu vida. Nos veremos mañana para nuestra última reflexión de estos ejercicios espirituales de Cuaresma. Sigamos quedándonos en casa y aprovechando estos momentos para interiorizar desde el silencio y la reflexión todo esto que hemos compartido. De corazón les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe por siempre. Amén. Hasta mañana.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos desde cualquier parte del mundo.